Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, un repaso, un vistazo a lo que está ocurriendo en el pueblo hermano y vecino de Haití, sobre todo a raíz de las últimas protestas contra el gobierno del presidente Moïse y el reclamo de investigación sobre casos de corrupción relacionados con los fondos de Petrocaribe. Tenemos entonces el punto de vista de dos haitianos residentes en República Dominicana. Tenemos a Rudy Joseph, que ha venido en varias ocasiones acá, coordinador general de la comunidad de haitianos y haitianas organizados residentes en República Dominicana. Y tenemos a Nadine Sainville, que es la vicecoordinadora de la comunidad de haitianos y haitianas organizados residentes en República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este interesante diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, bienvenido, bienvenida Rudy y Nadine. Vamos a ver, para que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en el pueblo de Haití, por qué estas protestas de las últimas semanas y cómo ven ustedes que el gobierno está tratando de responder a los reclamos del pueblo haitiano de que se investigue a quienes hayan incurrido en corrupción y que haya justicia, que haya castigo. Vamos a ver, ¿quién se anima a empezar? Saludos. Gracias por invitarnos aquí. Bien. Para hoy hablar de lo que está pasando en nuestro país. Ya estamos aquí para explicar, para aclarar algunas cosas que están pasando hoy en día que nos están afectando de este lado y allá peor. Ya es un gusto. Sí, ¿por qué el pueblo haitiano ha decidido salir a las calles a reclamar justicia contra quienes ellos piensan, que ustedes piensan que han incurrido en corrupción? Ya después de lo que está pasando, ya se han descubierto muchas cosas que están pasando que no es correcto. Entonces comienza a subir todos y ya que llegan en un punto ellos no aguantan. Subiendo el costo de la vida. El costo de la canasta familiar, todos en general, que tiene que ver con la vida diaria. Entonces ahí ya hay algo que está pasando y ahí salieron y comienzan a investigar y ven que esto ya algo está ocurriendo. Entonces ahí ellos decidieron de investigar para ver cómo sucedió todo eso, y ya que estamos ya en un punto ya que no aguanto más con la corrupción de allá. Ya el pueblo, ya la más vulnerables, ya se están sufriendo demasiado. Entonces decidieron a salir en la calle para reclamar al que tiene el poder en la mano para ver, para dar una explicación de lo que está pasando. Entonces ahí salió el problema del Petrocaribe, donde es algo que mucha gente no entiende qué es eso, pero mucha gente sí entiende qué es esto. Entonces hay ese acuerdo, entonces hay que ver cómo para resolver eso con Venezuela. Hay que salir de eso. Es decir, es del dinero que el gobierno de Venezuela aportaba o facilitaba, porque eran préstamos suaves. Ok, lo que pasa es, Venezuela hizo un acuerdo con Haití con el petróleo. Sí, entonces, sí, ellos, para distribuir, con ese acuerdo, ellos van a pagar un 30% a Venezuela
Entonces, en 70% para desarrollar en construcción, educación y salud. Y no se han hecho las cosas que se suponía que debían hacerse con ese dinero de Petrocaribe, no se hicieron. No, no se hicieron nada de eso. Entonces, por eso es que la gente está protestando. Por eso que la gente está protestando, porque ahora ellos van a tener que devolver ese dinero por una vía u otra. Lo va a devolver el pueblo. El pueblo, que no recibió nada. La más vulnerable. Se parece aquí. Sí. Así es. Joseph, ¿había un plan contemplado de cuáles cosas se iban a hacer con esos fondos de Petrocaribe? Sí. Es decir, ¿el pueblo haitiano se le informó que se iba a hacer? Hay de lo que explicó Nadine ahorita, hay que decir el 70% que se hay que pagar en un periodo de 25 años a un por ciento de interés. O sea, es casi un regalo por el tiempo. Regalo. Sí. Entonces, ese 70% era destinado a programas de desarrollo en sentido general, en agricultura, infraestructura y otras actividades económicas. Y usted sabe que, sobre todo, después del devastador terremoto de 2010, la gente esperaba que con ese dinero se iba a desarrollar Haití entero. Y nada de eso sucedió. Entonces, estamos en 2018. O sea, hay 8 años ya. Sí, hay sitios que, por ejemplo, se le ha dado incluso en el informe que se hizo desde la Comisión Anticorrupción del Senado, que dijo muy bien que hay incluso algunas firmas dominicanas que recibieron alrededor de 380 millones de dólares y más de eso para construir, y que incluso se le ha dado avance de un 50%, después un 30%, o sea, llega a 80%, y que no se ha hecho ni el 1% de lo que debía hacer. Entonces, lo que indicó, aunque la comisión no ha detallado cada contrato, se supone que hay alrededor de 275 proyectos que se han como firmado el segundo contrato. Y de esos 275 proyectos, no se ha hecho ni uno completo, por lo menos. Uno completo no se ha visto en el informe. El informe no ha especificado eso, se ha hecho uno completo. Pero sí lo que ha dicho que, por ejemplo, hay una firma, bueno, no va a citar ningún nombre para no que me tiren de oposición política o qué sé yo qué. Entonces, hay una firma que se le dio, no me acuerdo el monto, pero se le dio como un 50% del contrato, y que debía construir 18 kilómetros de carretera. Entonces, no hizo ni uno, ni un pedazo. Es decir, se le pagó la mitad adelante. Sin y cuando garantía. Terminara, se le iba a pagar otra mitad. Sí, sin ninguna garantía, se le dio el 50% adelante. Entonces, sin entregar una ubicación o dar una solicitud, se le volvió a dar el 30%. Oh, qué dichosos son. Sí, entonces, y lo importante de eso, para que vean la conexión que hay todo ese proceso en las relaciones dominico-haitianas o los intercambios que hay entre los dos países. Usted se acuerda que en la campaña de 2010, en la campaña electoral presidencial, se le acusó a dos candidatos, bueno, una candidata y un candidato, bueno, se puede decir los nombres, Milan Manigá y Michel Martelly, que fue electo presidente en ese momento, que se le acusó de haber recibido dinero de un empresario dominicano para la campaña electoral. No hay que decir nombre, del senador Félix Bautista. Que tiene unas empresas en Haití. Él lo admitió que tiene esas empresas allá. Aunque entonces, él dice que no dio dinero. Entonces, Milan sí admitió que sí recibió. Pero Michel Martelly nunca lo admitió. Entonces, que la comisión como indica, como encuentra raro que esas firmas ganan tan fácil esas licitaciones, que a veces no se hace concursos de licitaciones, o sea, licitaciones públicas,
que a veces se le dan como algunas leyes especiales, como para leyes de urgencia. Para poder evadir el concurso. Exacto. Evadir el concurso y los mecanismos de monitoreo y todo eso. Entonces, ganan y muchas veces no ejecutan ni siquiera los proyectos. Sí. Entonces, ese es el problema. Esa es una parte, pero sí. Hay mucho más, porque yo sí recuerdo que cuando se comenzó a hablar de todo esto, eran muchas obras, no solo con compañías dominicanas, compañías de otros países también. Sí, exacto. Que se iba a hacer, reconstruir todo lo que era como el Palacio de Congreso, ¿verdad? El Palacio. De Justicia también. Sí, tanto el Parlamento Ajá. y el Palacio de Justicia Sí. y otros edificios del Estado. Sí. Entonces, que al final, lo que se ha visto en el informe, que hubo dilapidación de los fondos, que hubo nepotismo, que hubo desviación también de los fondos. O sea, un sinnúmero de casos de corrupción que es alarmante, y que hay que recordar que ese informe salió desde el 2016. Entonces, que algo muy grave que se está diciendo desde el Senado, e incluso que el Senado tiene partidarios del partido, del oficialismo, y que no se había investigado a fondo este proceso. Después que en ese año 2018, hace algunos meses solamente, bueno, más después del estallido social con lo del 6 y 7 de julio, con que cuando el gobierno anunció el aumento de precio del combustible. De todos los precios, sí. Entonces, ahí salió a flote muy el caso de Petrocaribe, que ya los jóvenes y las jóvenes entienden que su futuro está muy comprometido. A eso iba. Esa gente que uno ha visto en las calles de Puerto Príncipe, sobre todo protestando, yo veo que la mayoría es joven, Sí. pero hay gente de todas las edades. Sí, sí. ¿Cómo están organizados? ¿Ellos son llevados por partidos o son grupos populares o son estudiantes o son iglesias? ¿Cómo es que se organizan los que protestan en Haití? Ahí hay de todos. Todos los grupos, jóvenes, estudiantes y lo que venden mercancía ambulante, todos. Pequeños comerciantes. Exacto. Pequeño, microempresa, ya todos están en la calle reclamando. Entonces ellos hacen eso para tener una respuesta. A veces pasan cosas, no es porque ellos organizan desorden, sino ellos organizan como para ir a reclamar con canto, con otras cosas, pero a veces vienen grupos que se mezclan y comienzan a hacer desorden. Y la cosa se sale de control. Se sale del control. Entonces entonces a veces cuando pasan estas cosas hay que esperar un resultado, pero ¿dónde va a salir ese resultado? Todos los días no se pueden estar en huelga, en hacer cosas. Debe haber una persona ya que toma una decisión para dar una respuesta al país. O sea, no ha habido nadie, por lo que tú me dices, Nadine, que le ha dicho a los que están protestando, a los ciudadanos, vengan, vamos a conversar. No. Yo le prometo hacer esto. Nadie del gobierno los ha llamado. No, ahora lo que yo vi que el presidente salió a hablar, él hizo un llamado al primer ministro, que el primer ministro va a llamar a todas las personas que están en eso del Petrocaribe, que tiene los fondos, a sentar y hablar con ellos. Como él no quiere que la cosa se haga de forma violenta. No, yo creo que nadie quiere que se haga de forma violenta. No, entonces él quiere que se sienten primero con ellos, que hagan un diálogo entre ellos para explicar qué usted hizo con esa parte, qué fue que pasó. Entonces, vamos a entender una cosa. Esto, vamos a decir, fue un momento que el pueblo ya no soportó más y salió a las calles porque no había soluciones y al mismo tiempo se le estaban subiendo los precios de la comida, de los combustibles, de toda la cosa. Bien. Hay algo. El presidente Moïse, cuando él surgió, inclusive desde aquí mucha gente dijo, qué bueno, Haití se va a estabilizar, presidente joven, quizá entienda mejor las cosas. Él es del mismo partido del presidente anterior, de Martelly. Sí. Entonces,
¿qué tanto tiene el poder político? Es decir, ese es un partido, pero hay otros partidos que influyen. Ahí está, por ejemplo, la Balasca, aunque no está en el gobierno, siempre ha tenido fuerza, ¿verdad? Y a la Balasca como que la acusan de que tumba gobierno y cosas. Yo no sé qué tanto sea verdad ahora. ¿Qué tanta fuerza política tiene el gobierno del presidente Moïse para poder quizá llamar a quienes protestan, llamar a los partidos, llamar a los comerciantes, tratar de que la justicia haga su trabajo? ¿Usted piensa que él tiene la fuerza, el liderazgo o está un poco débil? Bueno, para mí, eres un joven que tiene la mente virgen. Es una persona que tiene muchas cosas positivas en la cabeza. ¿Qué pasa? Entonces, cuando por la experiencia política, puede ser que él puede hacer muchas cosas buenas para el país, pero ¿qué pasa? En el gabinete hay muchas personas que tienen experiencia, más experiencia que él. Aquí decimos tienen tigueraje. Entonces, si por ejemplo él faltó de hacer algo, entonces se pueden reunir, vamos a hacerlo así, porque todos queremos bien para el país. Entonces no es que siempre aparece una parte que no está de acuerdo, pero él es un buen político. Pero lo que mi pregunta en síntesis es, ¿a él lo están dejando que trabaje o le están poniendo obstáculos, problemas? Para mí lo están poniendo obstáculos, porque hay muchos que están hasta pidiendo la renuncia. ¿Y son del propio gobierno? Bueno, la parte puede ser y también la parte opositora. De oposición. Sí. ¿Cómo tú ves la cosa, José? Yo creo que también hay que ver desde el inicio de la elección del presidente Moïse. Usted sabe que antes de eso hubo una elección que nunca pudo concluir hasta el 2016. Están contando votos todavía. Exacto. Entonces, bueno, hablando de votos, hay que ver la legitimidad que tiene este gobierno. Este gobierno no ha logrado ni siquiera lo mínimo que había logrado Martelly en 2010. O sea, menos de 600,000 electores. O sea, pero eso se dio por una situación, según me explicaba otro compatriota de ustedes, que el presidente Martelly hizo una cosa, que fue que dijo que cualquiera podía tener un partido reuniendo 20 personas. Sí. Y hubo decenas y decenas de partidos, y eso desorganizó un poco la cosa también. Eso sí, pero aunque con esa facilidad de tener partido político, es que no hay partido político en Haití. Es todo muy... por ejemplo, este que gobierna, ¿cómo que se llama? PTK, ¿cómo es? PHTK. PHK. PHTK. Partido Haitiano Tecale. Tecale, ¿qué significa? Literalmente caco pelado. Ah, por Martelly. Sí. Bien, bueno, el caco pelado. Entonces, el caco pelado, el partido, es el más grande ahora mismo. Sí, es el más grande en sentido de que como que tiene el poder y que reúne afiliados o personas allegadas al partido, pero que realmente no pertenecen al partido. El otro que compitió con el presidente Moïse, el profesor, ¿cómo es que se llama? Moïse, con Moïse era... Que fue que compitió con él. Habían dos más. No, pero uno que estuvo más cerca de él. Jude Celestin, que ha venido aquí, tiene muchos amigos. Ok, sí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Es de Celestín? ¿Qué partido es ese? Es, ¿cuál es? No me llega el nombre ahora, pero le digo ahorita. Pero, ¿qué quiero decir ahí? Que la legitimidad del poder oficial ahora está en cuestión. ¿Por qué? Porque, primero, con los pocos votos que hubo desde la misma elección, y segundo, por la falta de correlación de fuerzas, o sea, por el juego de correlación de fuerzas que hay en este momento, para entenderlo bien. Porque ustedes tienen un régimen parlamentario. Sí, exacto. Entonces, ¿cuántos partidos están representados en el Parlamento en este momento? No tengo ese dato. Realmente. Pero hay muchos. Hay muchos, hay varios. Muchos que hacen causa común con el partido oficialista.
Con el castigo del caco pelado. De Caco Pelado. Sí. Y otros de la oposición, pero una oposición muy dividida. Muy dividida. Sí. Por lo que uno observa, para que me ayuden a entender, parece que hay una gran fragmentación, una gran división en la clase política haitiana. Sí, exacto. Entonces, el pueblo, fuera de esa gente que está en el Parlamento, ¿será que el pueblo haitiano no confía en esos políticos? En general no confía. O sea, porque la protesta parecen que son más de gente de la sociedad civil que de los partidos, ¿verdad? Mira cómo se originó el movimiento Petrocaribe, Petrocaribe Challenge se llama. Hubo ese informe desde 2016 que salió del Senado y que realmente no ha habido seguimiento a ese informe. O sea, una cosa que Bien, dice bien esa para que entendamos, se Sí. supone que si del Senado sale ese informe, dice Ajá. aquí hay cosas extrañas que hay que Sí, investigar. sí. ¿A quién le correspondía dar seguimiento? al Poder Judicial. ¿Y la justicia ya funciona? No está funcionando y no ha funcionado anteriormente. Ese es el problema, que pero sin ver para atrás, porque imagínate, ahora mismo, por ejemplo, ¿sería quién allá, como es el procurador aquí, que tenía que tomar ese caso en la mano? ahora lo que están diciendo es que la corte sería aquí, la corte de casación, ¿cómo sería la...? Allá hay un no, ministro de sí. justicia, Sí, Sí. sí. porque usted tiene el sistema parecido europeo, un ministro de justicia que viene siendo como el procurador. Ahora que estamos en esta reforma que está promoviendo constitucional, se quiere llamar el comisario del gobierno, así le dicen. Bueno, procurador. sería así como Ministerio Público. Sí. Sí. Entonces, ese tendría que tomar el informe del Senado y seguir la investigación, pero no lo hizo. No lo hizo y también es porque, para que entiendan bien, es por esa razón que una parte del movimiento está pidiendo la renuncia del presidente. Aunque no compartamos ese Porque ya interés, ellos no Sí. confían en el gobierno. no confía en que está muy... el sistema no lo permite. Porque, mira, tú tienes un comisario de gobierno que responde al gobierno. ¿Y qué es este gobierno? Este gobierno es del partido oficialista. Bueno, pero igual que aquí, o sea, Sí. en toda parte, Sí. el que llaman o ministro de justicia, o procurador general o fiscal general, Ujú. es un brazo, vamos a decir, del ejecutivo, es decir, en todas partes. Sí, pero ¿qué pasa en esa situación? Que el partido en sí, o sea, tanto el periodo de Mateli como incluso del actual presidente Moïse. están citados en el informe. Ya voy Ese entendiendo, o sea, problema. que ellos no quieren, O sea, ellos mismos no se quieren investigar. no va a pasar No. nada. Vamos, con el permiso de ustedes, Ok. Rudy y Nadine, vamos a una primera pausa. Ya yo estoy entendiendo la cosa. Ok, muy bien. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre lo que ha venido ocurriendo con el pueblo hermano y vecino de Haití. El pueblo haitiano ha decidido protestar y reclamar en las calles que se lleve a cabo una profunda investigación sobre el uso de unos 3.000 o más de 3.000 millones de dólares que aportó el gobierno de Venezuela en el acuerdo de Petrocaribe, y esos recursos debían estar destinados a mejorar la vida del pueblo haitiano, es decir, a construir carreteras, escuelas, hospitales, pero el pueblo ha visto que no se han hecho esas obras, o se han comenzado algunas y no se han terminado, y exigen que se explique el destino de ese dinero, que aunque es un préstamo blando, es de los bolsillos del pueblo haitiano que va a salir el pago de esos fondos. Así es. Entonces hay una investigación en marcha que la comenzó el Senado, debió seguirla el Ministerio Público y la Justicia, pero el pueblo no confía porque los funcionarios del Ministerio Público, según ha explicado aquí Joseph y Nadine, responden al mismo partido de gobierno. Y la gente, al no tener confianza, se ha lanzado a la calle y hasta los más duros están pidiendo que el presidente Moïse, que llegó quizá imbuido de buenas intenciones, renuncie.
En estos momentos, entonces, Nadine y Joseph, hay como un periodo de paz. Ya hubo una protesta que no fue tan violenta. ¿Qué el movimiento que convocó la protesta, qué está haciendo ahora? ¿Está a la espera de algo? ¿Qué puede pasar? El movimiento empezó hace algunos meses, no hace mucho tiempo. Se originó porque, una anécdota, porque un artista muy popular en Haití está llamando a los jóvenes a hacer un challenge. Challenge es como un desafío. Un desafío en las redes, de que haciendo ejercicio y eso. Entonces, un artista, yo creo que en el área cinematográfico, que dijo como, pero que se preocupa por lo social, dijo, pero ¿de qué cosa están hablando? Vamos a hablar de Petrocaribe. Vamos a hablar de la corrupción que está ahí. O sea, le puso nombre. Sí, entonces dice, bueno, yo quisiera que se investigue los fondos de Petrocaribe. Y ahí salió lo de Petrocaribe Challenge. Bien, ella convocó en las redes como cosas que le importaban a los haitianos. Exacto, exacto. Y alguien dijo, bueno, pues una cosa importante es que se investigue este dinero. Exacto, ¿a dónde está? Exacto. Entonces, eso tuvo una buena acogida de parte sobre todo de los jóvenes y se ha lanzado la convocatoria principalmente desde las redes sociales. Luego, los partidos, usted sabe, siempre se aprovechan, se cuelan de la oposición sobre todo, y están ahí metidos en ese movimiento. Pero ¿qué han dicho los jóvenes? No le importa que Jovenel dimita o no. Quieren que se esclarezca este o sea, proceso. Para los que dirigen el movimiento, el problema no es quién gobierne, sino que el caso se lleve a los tribunales, que hayan consecuencias. Exacto, porque hay algunos incluso que han dicho que están hablando, porque se está hablando del caso de Petrocaribe para atacar al gobierno actual de Moïse, y también para atacar a Martelly y a Lamotte, porque usted sabe que ese ex primer ministro quiere volver para ser presidente. Entonces, así se está diciendo desde el movimiento político. Entonces, pero ese proceso, ese informe, no se hace solamente para una Moïse. cosa. Se hizo desde Preval. Preval empezó ese acuerdo en el 12 de abril del 2006. Bueno, sí, casi todos los países, aquí también, porque en el momento que estaba el presidente Chávez. Exacto. Y el petróleo estaba caro y él hizo ese fondo de buena fe para tratar de... Esa es la verdad, de buena fe, y que resultó que al final... Que los que recibieron el dinero actuaron de mala fe, no solo allá en Haití. También. Bueno, una cosa, Nadine. El primer ministro, ¿cómo es que se llama el actual que se eligió ahora? El primer ministro. No se cambió, no me acuerdo. Bueno, pero lo que quería plantearle es que lo que se ha dicho de este primer ministro, porque el otro renunció con la primera protesta, es que este no es del mismo partido que el presidente Moïse. El primer ministro se llama ahora Jean-Henri Sea. Sea es incluso cuando hubo todo el lío de las contestaciones de las elecciones, él estaba dentro del grupo de los 8 candidatos a la presidencia. Contrario a Moïse. Sí, que no querían, que dijeron que hay fraude y que no reconocían a Moïse. Por eso llama la atención, él está ahí porque en el Parlamento hubo una mayoría que lo votó, que votó por él. Sí. ¿Qué también se lleva él con el presidente Moïse ahora que él es primer ministro ya? Bueno, sí, deben de llevar bien porque ya él puso una tarea a él que hacer. ¿Quién manda a quién? El presidente le pide al primer ministro que haga tal cosa. El presidente. Pero el primer ministro es como que tiene la administración de gobierno, ¿no? No, ahora él tiene que poner mano duro para enfrentar a cada quien que tiene esa parte en su mano, para reclamarlo. Para el régimen político de Haití, el primer ministro es el que dirige el gobierno. Que administra el gobierno. Sí. Aunque el presidente es la figura política principal. Sí, es el jefe de gabinete, según la Constitución. Pero en realidad no está funcionando así. No. El presidente, usted ve,
la caravana de cambio, que siempre estoy muy preocupado por eso. ¿Y él sigue haciendo eso todavía? Sí, siempre. Sí, sigue haciendo todo el trabajo. Y yo leí un artículo que dice que en una salida, bueno, la primera salida de esta caravana se gastó algo de 500 millones de good. ¿Cuánto es eso en dólares? En pesos serían, como el good está menos que el peso, serían como 350 millones de pesos por ahí. No tan bien calculado, pero por ahí. Pero es mucho dinero. Un solo día. Mucho dinero para un país tan pobre, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo la gente? Mire, y además que los viáticos, ¿Y por qué, la qué dieta, tanta gente que él lleva? ¿Se lleva el gabinete completo de un sitio a otro? hay muchas personas que van, muchos funcionarios que dejan su oficina para ir a esta caravana. O sea, que dejan su trabajo abandonado. Entonces, ¿qué ha dicho la gente? ¿Y por qué se gasta tanto dinero? Pues, bueno, los viáticos, la dieta de todos esos funcionarios. Pero comen mucho entonces. Sí. La logística. Ustedes son de Puerto Príncipe ambos. Yo soy de Puerto yo soy Príncipe. del sur, Ocay. Del sur. Ocay. ¿Y cómo está el sur? Porque esa es una zona que me dicen que producía mucho antes en el campo. En Haití está bien, produce alimentos. Ahora la cosa se han bajado ahora, pero Sí. antes se producían muchos alimentos. Al contrario, mi papá era agricultor. ¿Qué y producía tu todos, papá? Habichuelas, maíz, tabaco, y él era como un funcionario de entrega el tabaco por mucho. Entonces, tenía también, una producción grande. Sí, tenía producción, todo eso. La cosa era diferente, no es como ahora. ¿Pero de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuando tú eras niñita? Niñita, yo no voy a decir el año. No, pero vamos a decir de qué tiempo atrás estamos hablando, 5 años, 10. No, como 15, 16, no, más de eso, como 20 años atrás. No, pues tú estabas niñita entonces. 20 años atrás. Entonces, había más o menos una producción, pero luego, Sí. ¿qué ocurrió? ¿Por qué se ha dañado la producción? Bueno, al ser que ya esas personas de antes ya estaban enfocados más en la agricultura, en cosas así. Ahora los jóvenes ya se han crecido. Al ser que comienzan a despegarse de la vida. Del lugar donde esté. Entonces, exacto. Y después del terremoto del 2010, ya la cosa se está cambiando mucho. No hay mucha producción. ¿Haití todavía no ha podido recuperarse de ese terremoto? No, realmente no, porque el terremoto, aunque fue una situación muy dolorosa y muy lamentable para el pueblo, pero era una oportunidad al mismo tiempo de reconstruir el país. Pero de eso hubo un informe del Banco Mundial que dijo que se ha destruido hasta el 120% del PIB haitiano. O sea, más del 100%. Más del 100%. Y que se ha logrado hasta ahora, yo creo que todavía estamos perdiendo. Pero también hubo algo, este señor de Brasil, yo lo entrevisté aquí, Centeifus, creo que se llamaba. Centeifus, así. Él dijo que incluso muchas de las ayudas que prometió el propio gobierno de Estados Unidos, Cruz Roja, no llegó a Haití. La utilizaron ellos mismos para su propia cosa. O sea, fue una estafa al pueblo haitiano eso. Incluso ahí se le acusa a la Cruz Roja americana. Sí. No, él mismo lo dice en un libro, que ellos lo que hicieron fue reconstruir un local millonario y todo. Y pidieron dinero a mucha gente. Para ellos. Para decirles que era para Haití, no fue a Haití ese dinero. Sí, es un libro, no me acuerdo bien el nombre, el Tridente Imperial, creo que algo así, que dice, que recomiendo mucho. Él aclara o relata muchas de las cosas porque él estuvo en ese momento en Haití. Sí, claro. De cómo funciona la cooperación en Haití y de también el mismo las relaciones que tiene hasta los gobiernos con la cooperación. Y la cuestión es ahora, con lo que está pasando con el Haití, es lo de el nivel, o sea, el modelo económico
que no está definido, pero que está definido realmente. Pero Porque explícame eso, algo porque tú me estás enredando, ¿cómo es la cosa? Que está definido, está definido. no está definido en cuestión de que no nos hemos sentado para Sí. definir o para decidir cuál es el modelo económico. Pero que cuando vamos a llega hacer. el presidente Moïse, incluso él es un hombre que tiene producción de banano, o sea, él no es una persona desorganizada, es una persona que tiene una experiencia, aunque joven, en la producción, en esa cosa. Cuando él llega, que él dice un discurso al pueblo haitiano, ¿qué dijo él? Vamos a llevar la economía por este camino. ¿Qué dijo? ¿Qué explicó? Que realmente él está como prometiendo que iba a relanzar la agricultura, que es una especie de declaración sobre el modelo económico realmente que quisiera. Pero actualmente, hasta ahora, Haití es mayormente importador de productos. No, el campo no se ha recuperado. Eso que No. se producía. Por ejemplo, ¿tu familia qué hizo con esa tierra? ¿La vendió? No, ya siguen sembrando. Pero mis no hermanos. producen igual. No producen igual, pero ya siguen sembrando más o menos en mi pueblo. Sí. Sí. Entonces, la alimentación diaria, vamos a decir, pues, tiene parecida a la de aquí, arroz, habichuelas, Sí. carne. Sí. Mayormente, Todo sí. eso, la mayor parte tiene que comprarse fuera de ella. Exacto. Hay una buena parte que viene incluso de aquí. De Sí, los República pollos, Dominicana. los huevos, ¿verdad? Sí, Y lo arroz compran aquí. también, productos embutidos. Sí, sí. Muchos vienen de República Alimento en Dominicana. latas. Y sí. creo que, no me acuerdo la relación bien, pero como 50%, 60% viene de aquí. No, en Estados Unidos importamos más de Estados Unidos. Sí. Que quizás del 100% que importamos puede ser una relación de 60-40 o 70-30. No me Sí, acuerdo. 60 Estados Unidos y 40 quizás de aquí. Sí. Depende, ¿verdad? Porque hay un Sí. momento Sí. quizás cuando aquí hay mucha abundancia que les Sí. resulta más barato a ustedes. Sí, Sí. sí, Sí. verdad. Entonces, la producción local de allá, digamos que de lo que se consume es muy poco, lo que se produce allá mismo en Haití. Sí, muy poco. Es una economía realmente, bueno, Nadine te puede explicar, de sobrevivencia familiar. O Sí. sea, una cultura de sobrevivencia particular. Pero porque- Puerto Príncipe, que es una ciudad importante y sufrió toda esa destrucción, ¿no se ha ido reconstruyendo poco a poco? ¿Qué tú dices? Poco a poco, pero no hay mucha evolución. En cuanto ya al trabajo, los jóvenes ya estudian y no hay trabajo, por eso más que Esa parte del emigran. Palacio de Gobierno que se derrumbó y como que hubo gente que se montó en carpa por ahí, eso se ha ido limpiando. Se ha ido Se ha limpiando, sí, ido realmente, limpiando, sí. sí. Pero el palacio no lo han reconstruido. No. No, Eso cuesta mucho dinero porque eso Cuesta es un mucho palacio muy dinero. bonito y ya de ahí muchos años. sí. muy El presidente bonito. había dicho que iba el costo de reparación o de reconstrucción del palacio tenía que salir del pueblo. Pero el Y- pueblo no vive ahí. Es una burla, es una burla grande porque imagínate, con toda la cosa, el caso de problemas. corrupción, la Yo creo vida que casi cara, todo saldría eso. más barato al pueblo haitiano que se haga uno totalmente nuevo y no reconstruir ese, pues eso es Sí. un trabajo. Aunque era Sí. muy bonito, pero se derrumbó. Sí. de una Se manera. derrumbó completo, Exacto, ya hay sí. que... Exacto. Sí. Sí. Entonces, bueno, las universidades, ¿cómo están operando allá? Bueno, la universidad estatal sigue funcionando, lo único que con todos los bachilleres que salen no da abasto. Realmente se necesitan más campus. Más campos. Más, Ustedes tienen allá la de, ¿cómo que se llama la que está en Puerto Príncipe? La universidad estatal Universidad del Estado de Haití. Esa es la Universidad del Estado principal. haitiano. Sí, Esa la es como la principal. UAS aquí. Sí, Sí. exacto. Y la que Sí, regaló el pueblo dominicano, que fue la que La Universidad de Limonad. sí, Ahí no está operando. está operando, pero muy mínimo. Pero como yo- No hay- es muy grande. no, Yo escuché algo, a veces construyeron las cosas en un sitio como muy alejanos. Bueno, porque no Entonces, se tomó en cuenta el le- acceso allá. Exacto, entonces le dificulta a muchos estudiantes para Poder transferirse viajar. a ese No lugar. tienen un buen sistema de transporte ahí. Exacto. Faltaría eso. Limonada, ¿a qué distancia queda de Puerto Príncipe? Limonad queda en por ahí, un poco en el centro. Pero el en la departamento, ciudad. no el centro de Haití, sino departamento centro. Sí. Entonces queda, no sé cuánto. Vamos a poner una idea, como si fuera aquí que tuvieron. Es como de aquí a San Pedro de Macorís o San Cristóbal. ¿no? Más lejos. Más lejos, como de aquí a Más lejos. Bonao. De Puede aquí ser. sí. Creo que Va más por o el menos. lejos entonces. Sí, Sí. de aquí a Bonao. Y
Ajá, entonces ahí no hay muchos estudiantes por el momento. No hay, según lo que hemos leído, los informes que hemos leído, está funcionando, diríamos, como a un 20-30% que debería funcionar. No se está yendo muchos estudiantes. Por el lugar. ¿Cuál es la actividad económica en Haití que en estos momentos le da más trabajo a la gente? Que la gente acude más para ganarse la vida, ganarse la comida, el pan. Lo que llaman aquí, lo que dicen en Haití, Madasagá. Madasagá, que es mercado informal o el mercado de compra y venta de cosas. Sí, de comercio. Eso para retomar lo que iba a decir del modelo económico. Yo decía que no hemos definido, pero como lo habíamos definido por ser improvisto y que ha perdurado así. O sea, sobre la marcha se ha ido formando un modelo, pero sí, no hay una planificación general. No hay una planificación, porque aunque el presidente tenga las mayores buenas intenciones que puede haber y por haber, si no nos sentamos a planificar, a decidir como nación cuál es el modelo económico que queremos para Haití. Porque el modelo que está actualmente es un modelo importador, un modelo de servicios o de comercio, básicamente. Porque incluso la alta burguesía, los millonarios y eso, se han hecho fortuna básicamente en comprar y revender. ¿Y qué hacen? ¿Y ellos viven allá en Haití? Porque una de las cosas que dicen unos amigos es que ellos se van a vivir a Miami o Europa. Algunos viven en Haití, porque para administrar el negocio y eso tienen que estar ahí. Pero su familia, la mandan a Canadá. Sí, afuera siempre. Sí. Bueno. Incluso eso no solamente de ese poder oligárquico en Haití, sino también parte de ese poder en la clase política. Muchos que están diciendo que los políticos aprenden y se hacen ricos también. Yo quiero que Haití se desarrolle, yo quiero buena educación para mis hijos, pero ¿dónde están sus hijos? En Estados Unidos, en Francia, lejos de aquí. Ellos dicen que mejoraron la educación, se parecen a los de aquí. Sí. Lejos. Bueno, hay algo. Las protestas básicamente son en Puerto Príncipe, porque uno ha visto. Fuera de Puerto Príncipe, la gente también tiene estas inquietudes en ciudades como Cabo Haitiano, se manifiesta, o son un poco más apáticos, o sea, no las protestas se había pensado en desarrollarse en todos los 10 departamentos de Haití. 10 departamentos, son como la provincia aquí. Sí, y nosotros desde República Dominicana la hemos estado apoyando. O sea, seríamos la comunidad haitiana aquí. Sí, y lo llamaríamos no como ellos dicen, que 10 departamentos, decimos 11 departamentos. Porque toda la diáspora sería mucho, que seríamos el 11º departamento. Sí. Sí se ha dado en varias ciudades que están fuera de Puerto Príncipe. Y nosotros desde aquí, desde la comunidad haitiana organizada, hemos estado, por ejemplo, el 17 de octubre pasado, hemos hecho declaraciones públicas de apoyo, y que decimos también que aparte estamos aprovechando ese proceso de rendición de cuentas o de exigencia de esclarecimiento sobre la gestión de los fondos de Petrocaribe, que se investigue también algunos casos de corrupción o que entendemos que no está claro aquí. Por ejemplo, usted sabe que hubo una segunda fase del plan de regularización, que es de cambio. Pero vamos a poner un puntito ahí, Joseph, porque el director me quiere matar. Cuando volvamos, vamos a hablar de esos otros casos, incluyendo ese, y hablar de la diáspora, no solo la que está en República Dominicana, porque hay muchos haitianos en la Florida, y para que hablemos de todo eso, y lo que está ocurriendo también con los haitianos en Sudamérica. Muy bien. Bien, vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con los ciudadanos haitianos Rudy Joseph y con Nadine Sanville. Ambos son parte de la comunidad de haitianos y haitianas organizados que residen en República Dominicana.
y dan seguimiento día tras día a lo que ocurre en su pueblo, en Haití. Estamos conversando sobre todo a raíz de este movimiento social en Haití, de reclamo, de castigo a la corrupción, de que cese la impunidad, por el escándalo del uso de los fondos de Petrocaribe, un dinero que facilitó Venezuela, y hay más de 3.000 millones de dólares que no está claro en qué fue usado ese monto, que es un gran monto de dinero en Haití, y los haitianos están reclamando. Entonces tú decías que Rudy y Nadine, ustedes decían que además de este escándalo de Petrocaribe hay otros hechos que ustedes entienden de corrupción o relacionados con irregularidades que deben ser investigados. ¿Cuáles son esos hechos? Vamos a ver. Sobre el plan de regularización que se hizo en República Dominicana. Que se hizo en República Dominicana, que hubo mucho problema. Entonces hay muchas personas todavía, creo yo, que se quedan afuera. Ya que, sí. Y en esa parte, ¿qué responsabilidad puede tener las autoridades haitianas representadas aquí? ¿Les ayudaron a ustedes o no? Bueno, es decir, en el consulado, en la embajada haitiana. En una parte sí, pero en la mayor parte no. Porque hay personas, por no tener el documento completo, ya no pudieron tener una residencia. ¿Y el consulado nunca les ayudó? No, en un 70% no. 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 Porque hubo un plan que anunció el consulado de Haití aquí, ¿cómo se llamaba? El PIDI. PIDI. Yo vi que lo anunciaban de que llamando a todos que fueran a inscribirse y creo que cobraban un dinero también. De eso mismo quiero hablar. Porque el PIDI ese proceso había terminado y fue y hasta incluso un ex embajador había dicho que fue un fracaso total y realmente fue así, porque de los 30.000 pasaportes que habían anunciado que iban a dar, solamente fue entregado algo de 2.000 a 3.000 pasaportes. De 30.000. ¿Y por qué tampoco? Porque por los mismos casos de corrupción también. Pero sí les cobraron. Sí. Que, bueno, es un cobro, no diría simbólico, como una colaboración que incluso nosotros, desde el movimiento, habíamos dicho que cuando estaba el Fitzineas, estaba diciendo que había que cobrar 2.500 pesos. Y dijimos que no, que como el gobierno... Era mucho dinero. Era mucho dinero para una gran mayoría de la población haitiana. Algunos que sí, que podían pagarlo. Incluso muchos están pagando los $70 y $80 que hay que hacer para el pasaporte. Pero la gran mayoría no podían. Entonces dijimos que no, que había que rebajar eso. Sí. Entonces, ese es un caso. ¿Cuáles otros casos ustedes piensan que las autoridades de Haití deben dar explicación a su pueblo? Otras cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, queremos que allá se investiguen, por ejemplo, en la embajada. Tiene más empleados que un palacio nacional. ¿En la embajada de Haití aquí? Sí. Entonces, demasiada gente. Entonces, cada quien está en un puesto. A veces uno dice, ¿por qué tanta gente? Y no dan, no cubren la necesidad de las personas que van allá. A veces la gente van y pasan el día, a veces tienen problemas y se devuelven con el problema. ¿Y qué hacen todos esos que están nombrados? Echarse un frequito ahí. Un frequito será, porque no queda de otra. Entonces, no van, no sé, son botellas, como decimos aquí. Son botellas y básicamente queremos aprovechar incluso pedir que se esclarezca el nuevo programa que habían anunciado de documentación, sobre todo para pasaportes, para los que iban a renovar o cambiar de estatus en la segunda fase del plan de regularización. Dijeron que incluso la ex encargada de negocio, porque ya no está, no sé si usted sabe. La cambiaron. Había dicho que ese programa está justamente pensado para X cantidad de personas que están dentro del plan de regularización y que van a aplicar para la segunda fase. Incluso nos enteramos que es un apoyo de la OEA, que va a ser un proyecto para que los haitianos y haitianas puedan obtener su pasaporte a través de ese programa. Llegado a un punto de que ya casi todo está listo, todos los amarres habían hecho,
y solamente faltaba la firma de la ex ministra de haitianos viviendo al extranjero, que es Madame Auguste. Y que dijeron que incluso informe relacionado de la OEA dijeron que no se pudo lograr esa firma, esa única firma que faltaba. ¿Y entonces? Entonces, queremos saber realmente qué pasó con eso. O sea, han dejado a los haitianos que hicieron ese proceso a medias. A medias, sí. porque lo único que faltaba era la firma de esta funcionaria y que el programa iba a ser gratis, o no totalmente gratis, pero los haitianos se iban a aportar algo, puede ser 1,000 pesos, eran 1,000 pesos que estaban pidiendo, 2,000. 1,000 pesos. Y que un pasaporte que le iba a costar 80, 90 dólares, le iba a costar esos 1,000 pesos. O sea, entonces, mucho más barato. Mucho más barato. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa funcionaria se negó a firmar el contrato y ahorita... ¿Pero y por qué se negó? Porque sí. Eso es lo que queremos saber. Porque eso nos luce a chantaje o incluso un caso de corrupción fuerte que hay que investigar. Pero lo más fuerte de eso, ahorita supimos que ella es una ministra encargada de no sé qué sé yo qué en la presidencia de Haití. Entonces ahora mismo ustedes quedaron los que hicieron ese proceso en el aire. Sí, exacto. Porque no recibieron el documento y no se le ha dado continuación en la embajada. Exacto, porque una de las cosas que se ha pedido desde el Estado dominicano para poder cambiar de estatus, y es algo lógico, necesitan el pasaporte de Haití. El pasaporte de Haití. Y ese programa estaba pensado para ayudar a esa para agilizar. Sí. Para esa persona que tienen pocos recursos. Entonces, ¿qué tendrían ustedes que ir a Haití a resolver eso en vez de hacerlo desde aquí? Sí. Y lo que sería mucho más caro, pagándose viaje y todo. Hemos enviado la comunicación, o sea, estamos esperando que se nos diga algo sobre eso. Pero sí, hemos tenido esas informaciones, o sea, por ahora vamos a decir que son rumores que necesitan ser aclarados. No le han dado ninguna información oficial. Ninguna información oficial. Pero, tú me dices que ustedes tienen un ministro que está a cargo de la diáspora haitiana, de los haitianos que viven en el exterior. Sí. Ustedes tienen una gran población, una parte vive en República Dominicana, otra está en la Florida y otras ciudades de Estados Unidos. Sí. Pero hemos visto en los últimos años, bueno, en Canadá hay una gran población de haitianos también. Sí. Haitianos que emigraron a Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile. Chile hizo un programa para los que quisieran retornar voluntariamente. Sí. Y han regresado un grupo. Sí, sí, verdad. Sí. ¿Cómo son recibidos los haitianos que deciden regresar a su país? ¿Hay algún tipo de plan para recibirlos e insertarlos? Hablando de eso, desde República Dominicana he estado en Haití para hacer alguna propuesta sobre la ley de migración que realmente no hay en Haití. O sea, yo supe que hay otras organizaciones que están haciendo propuestas para que haya una ley migratoria en Haití. Entonces, esa ley debe de tener como algunos lineamientos o políticas públicas pensada para que la reinserción de las personas o repatriadas o deportadas en la vida social y económica de Haití. Hasta ahora hay son algunas organizaciones que lo están haciendo, como el GAR, que es Grupo de Apoyo a Refugiados Inmigrantes, la misma OIM, creo también, que Organización Internacional para las Migraciones. Sí, sí. Están haciendo algunos programas, pero que son muy mínimos, que son programas sociales desde una ONG que puede dar respuesta a algunas personas. Pero no hay una política oficial del Estado haitiano. No la hay. Sí. Ese es el problema. Esa es la situación. Sí. Bueno, entonces, en este momento, vamos a decir, hay una especie de compás de espera. La protesta han cesado, pero no se resolvió lo que querían. No. Y incluso la gente de Chile está diciendo, porque he estado en alguna conversación con ellos, que están comparando incluso algunos chilenos que vivían en Venezuela, que por la situación actual de Venezuela, que está regresando a Chile,
el mismo presidente, Sebastián Piñera, fue a recibirlos. En Haití, cuando vuelven, nadie sabe. Nadie O sea, supo, no lo Cada recibe el quien por su presidente. casa. nadie supo de ellos. No se ha interesado. No Bueno, se han interesado. pues muchísimas gracias a Rudy Joseph y a Nadine Sainville. Quiero agregar algo. Rápidamente, que Sí, ya tenemos muy que ir. rápido. Algunas noticias que salen sobre Haití con respecto a esa movilización que se está dando, que la gente tiene que tener mucho cuidado. Hay que saber filtrar esas informaciones. Porque hubo una información que salió de que hay un grupo de militares, o casi como diciendo una invasión estadounidense en Haití, por la protesta sí. que iban a pasar el 18 de noviembre. Sí, Son rumores que circulan en las redes para darle miedo a la gente. Sí, la gente debe tener mucho cuidado. Si se filtran cosas, se han puesto videos de otros países, de que matando a alguien, que no es verdad. Eso también para desmotivar a la gente. Y segundo, para servir a la propaganda en favor del poder oligárquico y del oficialismo. No, y decir que esas protestas son personas violentas y todas esas cosas, que eso se usa mucho. Sí. Sí. Lamentablemente hay gente que lo cree, pero la gente debe tener un poco de cuidado. Y en esa era de posverdad que estamos, entonces hay muchas informaciones Yo que creo salen. que ya no hay post, es post. Muy Tantas interesante. mentiras que se dicen. Bueno, muchas gracias a Rudy Joseph y a Nadine Sainville de la comunidad de haitianos y haitianas organizados en la República Dominicana. Yo creo que tienen un poco más claras las cosas y ojalá que ese pueblo encuentre ese camino de reencontrarse y que se estabilice para que mejore la situación. Es lo más importante. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.